gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa que se llama La Brújula, un programa que hacemos ya hace varios años. Una década tiene más o menos de emisión, con alguna interrupción, siempre lo decimos, pero que se llama La Brújula, un programa que hago con mucho gusto, con mucho cariño en esta pantalla de Conclusión TV, y me acompaña, como no podría ser de otra manera, el infaltable, el ínclito, Pablo Daoli. ¿Cómo andás, Lucas? Bueno, muy buenas para todos. Buenas lo que corresponda para todos. Este programa, ustedes ya lo saben, pero lo reiteramos siempre, se consagra a la Virgen de Schoenstatt, a la Madre, Reina, Educadora, siempre Virgen de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para encomendarnos a esta empresa, a esta campaña, a esta misión que con gusto realizamos desde este humilde y queridísimo espacio que es La Brújula. Así es. ¿Vos bien, Pablo? Muy bien, veo que vos no tanto, yo vengo pero en recuperación de bien, un cuadro que me tuvo a maltraer, pero bueno, ya estamos en la última etapa, en esa etapa, digamos, de convalecencia final. Exactamente. Bueno, afortunadamente, y lo destaco porque es un mérito, tuviste que venir al estudio para que hiciéramos La Brújula. La grabación, así que bueno, gracias por la paciencia, porque la venimos retrasando un poco. Claro, sí, nos ha pasado por motivos laborales y también en parte, bueno, lo que aquí comentábamos de salud. Bien, todo bien, comienzan a venir los días más, no sé si primaverales todavía, bueno, de hecho por la fecha no, pero días de no hace tanto frío. Más allá de que a nosotros el frío no nos molesta, se empiezan a sentir. Pero se empieza a sentir que ya la primavera se está acercando. Bueno, pero te dejo presentar el tema tranquilo, que es un tema... Simplemente hacer mención, nosotros a lo largo de la historia de este programa hemos pasado por el costado, muchas veces de cerca, a un tema controvertido, para muchos propio de la mera imaginería o algo que solamente puede ser, producto de una pieza literaria, un mero mito en el peor sentido de la expresión, reduciendo la palabra mito a la mera fantasía, que tiene que ver con la Atlántida, el continente hundido, ¿no? El continente desaparecido. Que para algunos, insisto, podría tranquilamente tratarse de una historia narrada por un Julio Verne, que de hecho hace mención. Una elucubración fantasiosa. Claro, pero en realidad los misterios sobre este territorio, que fue descrito como un reinado próspero, frondoso, no paran de sorprendernos los misterios que encierra. Entonces queríamos dedicarle, por lo menos en este breve espacio, en este humilde espacio, algunas reflexiones sobre las mismas. Y el primer elemento, Pablo, coincidirás conmigo que es menester, es hablar de que es Platón el que menciona la Atlántida, ¿no? Nada menos que Platón. Platón, que nació en el 427 y falleció en el 347 a.C. Estamos hablando de alguien que vivió en el auge y apogeo de la Grecia clásica, que se consolidó como el filósofo más influyente de Occidente. De hecho, el filósofo y matemático Alfred Whitehead llegó a decir que toda la filosofía occidental no es sino una serie de notas al pie. Totalmente. De página de la filosofía platónica. Yo creo que Platón representa, bueno, lo he comentado en otros programas, está siempre un poco esta suerte de rencilio. Aristócles de Atenas, claro, más conocido como Platón. Totalmente. Yo en lo personal creo que es el filósofo más importante de todos los tiempos. Ciertamente que está esta suerte de debate o de discusión respecto de su discípulo más importante, que fue Aristóteles, pero en lo personal yo creo que Platón es superior. Y ciertamente que la referencia a la Atlántida aparece en Platón, o sea, la hace Platón en el Critias,
Pero también hay otros... El Timeo. Efectivamente. Pero también hay... Diodoro es otro autor también del contexto de la antigua Grecia que hace referencia a la Atlántida, de las muchas que uno puede encontrar, pero aquí encontramos una referencia, digamos, de autoridad intelectual, académica, concretamente en la antigua Grecia, no nada menos. Siempre como algo, y creo que esto va a sobrevolar todo el programa, va a atravesar todo lo que vayamos diciendo, pero siempre en calidad de un recuerdo de un pasado lejano. De un pasado que ya para aquella época, para aquellos años, era milenariamente lejano, y varias veces, o sea, como con varios siglos e incluso milenios de distancia. Esto es muy interesante también, ¿no? Claro. Bueno, efectivamente, como bien decís, Pablo, la Atlántida empieza con Platón, fueron los diálogos del Timeo en el año 360 a.C., fue el primero en mencionarla, y después del Critias, estamos hablando del 355 a.C. Así es. Los que fijaron el canon del mito y sirvieron como fuente única, de las que derivaron innumerables otras fuentes. Hay un tercer escrito que, según los tratadistas, platonistas y demás, Platón nunca llegó a escribir, que es el Hermócrates, que es un personaje nombrado tanto en el Critias como el Timeo, pero Platón estaría pronto a escribir, y nunca se concretó, un tercer diálogo llamado el Hermócrates, y muchos arqueólogos atlantistas, digamos, de estudiosos, ¿no?, de la temática, atlanteólogos, podríamos decirlo, se fascinaron con la idea de que se trate de una obra perdida, que no llegó a escribir, porque tal vez allí estaría la ubicación, que es lo que nunca se halló exacta, la locación exacta del misterioso continente hundido, ¿no? Perdido. Entonces un poco ahí es donde estaría el misterio, ¿no? Sí. ¿Dónde está ubicada la Atlántida? Sí, es verdad. No sé si me adelanto a tu exposición y a lo que vamos desenvolviendo, pero sí es verdad que todo indica que es una sede noratlántica, ¿no? Claro, o sea, todo indicaría, o por lo menos las interpretaciones que suelen hacerse, es que estamos hablando de un lugar, digamos, del Atlántico, efectivamente, como el propio nombre lo sugiere, pero más bien del norte. Y también las diversas tradiciones y mitos hablan de un lugar también, digamos, pero al sur, ya no nórdico, sino al sur, que sería Lemuria, que sería otro continente que está entre el mito y la realidad, ¿no? O sea, siempre se debate eso. Sí, es verdad, es cierto. Bueno, este diálogo que nunca se llegó a escribir por Platón, el Hermócrates, que en realidad Hermócrates es un general de Siracusa, ¿no?, que fue una figura prominente en lo que tuvo que ver con la expedición a Sicilia de los atenienses. Este Hermócrates es el diálogo no escrito de Platón, en el que todos tenían depositada la idea de que ahí esté el paradero de la Atlántida, ¿no?, que nunca más se halló. Hermócrates es también invocado por Tucídides, Genofonte, Plutarco, Polineos. Posiblemente se trate de una persona real, que no sabemos cómo juegan en los diálogos de Platón. Muchas veces hacía referencia a personas reales, pero que formaban parte de la enseñanza socrática o bien de la propia impronta platónica en sus diálogos. Por eso no sabemos cuál es el aporte de Hermócrates. Pero ese sería el tercer diálogo, el manuscrito perdido de Platón sobre la Atlántida. Ahí tenemos un primer misterio. Totalmente. En cuanto a la bibliografía. Recordemos que la Atlántida, a diferencia de antiguas civilizaciones como la Sumeria, como su rastro es literario, si está perdido, está desperdigado por tradiciones escritas, y no hay elementos arqueológicos que puedan contrastar, es de la que muchos científicos, hombres de ciencias, dudan todavía hoy de su existencia. Justamente sería el elemento faltante, un producto de alfarería, una vasija, un instrumento, un arma atlante. Sí, algún tipo de prueba exactamente, arqueológica. Que vaya más allá de las narrativas que,
hablan de su existencia y que cuentan, digamos, cómo fue que sucumbió, ¿no? Sí, es cierto. De todas formas... No quiere decir que claro, eso no es prueba de ausencia. Claro, sobre todo... La ausencia de prueba no es prueba de ausencia, claro, diría si un no, abogado. incurriríamos en una falacia, Claro. ¿no? Totalmente. Eso es Ad así. ignoratiam. Pero además, creo que vos lo anticipaste, llama la atención la multiplicidad, que realmente es muy frondosa, pero además la variedad es muy variopinto, digamos, en cuanto a la procedencia de los relatos que nos hablan de un continente atlántico perdido, y tenés además el argumento de la diferencia de varios miles de años, ¿no? O sea, de la distancia, perdón, de varios miles de años. Con lo cual es cierto que no aparece prueba, o sea, en principio las pruebas arqueológicas que sean, porque no es que no hay ninguna tampoco, o sea, pero las que han aparecido han sido objetadas o han sido objeto de debate, Sí. no hay unanimidad de criterio. Controversiales como mínimo. Efectivamente, respecto de pruebas arqueológicas que se han hallado en el fondo del mar, esto yo me acuerdo incluso cuando era chico en los documentales de Jacques Cousteau, incluso Sí. En busca de la Atlántida, pero bueno, no es que no haya nada, lo que sí no hay unanimidad de criterios en cuanto... Concluyente, contundente. Efectivamente. Definitorio. Pero también tiene una explicación, digo, por los miles de años que nos separan de aquel continente mítico, y acá uso la palabra mito en un sentido no banal, sino mucho más profundo, que no excluye la posibilidad de la realidad geohistórica, y además creo que sí es muy sugestivo esto de que relatos tan pero tan diferentes, de culturas tan distantes entre sí, y aparte, no solo nos hablen del continente mítico en sí, aunque a veces con diversos nombres, sino todo un mar de coincidencias en cuanto a la descripción de ese continente. Bueno, la mayoría de los que han investigado el tema de la Atlántida, la mayoría, no todos, han llegado a un consenso de que se trata de un mito, pero el consenso se termina a la hora de interpretarlo, ¿no? Una de las interpretaciones de aquellos que lo consideran como una mera historia cargada de moralejas, aquellos que lo miran como una figuración que utiliza Platón para explicar ciertos acontecimientos políticos, históricos de su entorno. Una interpretación es que la polis griega, la ciudad-estado independiente, se contrapone a la autocracia persa de Darío y Jerjes, y bueno, algunos de los rasgos, digamos, del imperio persa estarían vertidos en la historia de la Atlántida. A ver, Platón estaría queriendo contrastar lo que era la arrogancia de los persas, ¿no? Frente a, digamos, que en número superaban a los griegos. Me imagino el desfiladero de las Termópilas, la idea de las guerras médicas y demás, y estaríamos ante una posible figuración para explicar, ¿no? La caída de un gran imperio como era el de los persas, ¿no? Ahí hay una palabra fundamental más allá de la interpretación que se le dé a toda esta historia. O a toda estoy yendo desde las más escépticas, claro, estoy partiendo de las narraciones, las interpretaciones más escépticas a las que sí van a confluir en la idea de que existió un continente blanco como una isla con tecnologías de avanzada. Vamos de menos a más. Bueno, ahí hay un tópico cuando se habla de la Atlántida, acabas de tocarlo, desde una interpretación muy singular, digámoslo así, muy escéptica ciertamente. Ahí hay un tópico que a todos nos debe quedar en claro, que cuando hablamos de la Atlántida hablamos de algo que cayó. Es la historia de algo que fue inicialmente esplendoroso, glorioso, sumamente luminoso, aunque no lo más luminoso, pero ya sobre el final lo que se experimenta es una caída. Y ese concepto es fundamental. Y una caída por corrupción, en el sentido más profundo de la expresión. Ahí sí hay un tópico fundamental cuando hablamos de Atlántida para el que no esté en tema, ¿no? La otra, en ese sentido, es correctísimo. Sí, efectivamente, es algo que estaba desde un momento de apogeo, se derrumbó. Y de un apogeo superior caída al que los hombres hemos conocido en todas las civilizaciones con posterioridad. Y hay una caída. Exacto. Lo cual tiene concomitancias bíblicas muy fuertes. O sea, esto también quiero dejarlo marcado dentro. Ahora vamos a ir a los paralelismos, ¿no? Claro. Con las distintas tradiciones religiosas. Bueno, la otra interpretación tiene que ver con el ascenso de Cartago, ¿no? Todo lo que era el mundo fenicio, ¿no? Cuya hegemonía comercial y naval se extendía al otro lado de las columnas de Heracles. Él siempre que hablaba de
de la Atlántida hablaba de un imperio que se extendía de una a otra de las columnas de Hércules y que ocupaba Libia y Asia, ¿no? En esa época entendamos que el mundo europeo y Asia era el mundo conocido, y apenas el norte de África. Es decir, el ascenso de los fenicios era una posible también apelación que se podría estar llevando adelante por Platón, porque también es verdad que los cartagineses amenazaban directamente a Sicilia y el sur de Italia. Y Platón había pasado un tiempo allí, invitado por el famoso tirano Dionisio II, ¿no? Su estancia en Siracusa, es conocida el paso por Platón. Y bueno, dada la admiración que el monarca sentía por Platón, Platón podría haber planeado hacer de este reino de Siracusa un ensayo de su república frente al imperio cartaginés. Es decir, hay una interpretación que habla de que Platón vio que en el sur de Italia existía como un lugar, aparte tenía como comprado al rey por su admiración, un lugar donde él podía llevar adelante a lo mejor un ensayo de su república poniendo a un rey filósofo. Hecho, viaja basado, eso, ¿no? Claro. Viaja con esa intención. Con esa idea, ¿no? De montar a la realidad, es decir, pasar de la teoría a la práctica. Así es. ¿No? Acercar. Aplicar su doctrina, digamos. Recordemos que en Platón lo real es la idea. Lo real es la idea. Pero nosotros, en todo caso, nos acercamos o nos alejamos a la idea. Por la idea de república para Platón es lo real. Y él entendía que una sociedad recta, una polis recta, debía acercarse a ese plano, ¿no? De la idea que él en su momento había descrito, había expresado. Es otra experiencia política de Platón finalmente malograda, ¿no? Según Platón, la historia de la Atlántida... No por culpa de Platón. No, por supuesto. La historia de la Atlántida le fue transmitida a Critias, el Viejo, según el propio Platón, por Solón. Acá no se sabe si se trata del propio antepasado de Platón, porque hay muchos expertos platonistas los que consideran, que hay, acá interviene también lo que está Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, que parece habérsela transmitido a Solón, homónimo del mismo nombre, que este sí sería un general antepasado de Platón, que a su vez se lo transmitió a Critias. Pero Solón, el primero de los 7 sabios de Grecia, lo habría recibido de una suerte de secta religiosa que se llamaba la secta de Sais de Egipto. Es decir, Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, le narró, ¿no? A este antepasado del mismo nombre, tras la estancia en Egipto, y este relato fue traducido de la lengua de los atlantes al egipcio, para luego ser vertido al griego por el mismo Solón. Son los sacerdotes de Sais, por entonces la capital de Egipto, quienes cuentan a Solón la historia, y Critias, bien digo, cuenta que Solón, en Egipto, es recibido por la dinastía saíta, quienes le hablan de una civilización que para ese entonces, es decir, para los egipcios, databa de 8.000 años atrás. Previos a eso. O sea, hoy estamos hablando 9.500 años de nuestra era. Con los apuntes que tomé. Sí. Y los egipcios hablaban de una poderosa nación que rendía culto a la diosa Neit, que era el antiguo nombre de Atenea. Y dicha civilización imperaba sobre Europa y Asia y tenía su origen en una isla llamada como la Atlántida. Es sumamente interesante. Bueno, yendo a Egipto sí, porque en definitiva aquí desde Grecia te remontaste a Egipto. Claro, es decir, los griegos toman, viste que sobre todo los tebanos habían tomado con Hermes Trismegisto todo un cuerpo de doctrina y un cúmulo bastante esotéricos, de conocimientos, ¿no? La filosofía hermética, era todo egipcio eso. Así es. Porque aparte en definitiva había, y después con posterioridad a estos autores siempre hubo una traslación del conocimiento, de los relatos y de las tradiciones, que aparte se hacía con singular eficacia, ¿no? Bueno,
Yendo a Egipto en sí, hay que decir, y esto lo digo de la mano de lo que observa Ébola en Rebelión contra el Mundo Moderno al expedirse sobre el tema, al abordar la temática, que la civilización egipcia surge de golpe, como si no hubiera tenido estadio previo más precario, o más primitivo, por así decir, que es como solemos pensar el desarrollo de las civilizaciones y como normalmente sucede, o por lo general sucede. Y de acuerdo con la propia tradición egipcia, ellos habían surgido con una primera dinastía, con un grupo de hombres, una raza de hombres que venían de Occidente. Aquí vuelve esta idea de lo atlántico occidental al norte, que venían de Occidente, que eran conocidos como compañeros de Horus, Shensu Eru, y venían con el signo de Osírides, el primero entre los habitantes de Occidente, rey en forma eterna en los campos de Yalu, tierra del sagrado Amenti. Y esto era más allá de las aguas de la muerte. Aquí ya está la idea de las aguas como lo que finalmente da el golpe final a esa caída, que clausura el ciclo de la Atlántida, producto de esa caída, nuevamente era el lejano Occidente. Entonces, por eso en el rito funerario egipcio se decía como fórmula ritual a Occidente, y había que atravesar aguas con el arca del sol para encontrarse con los salvados del agua, ¿no? Fíjense que acá aparece, y esto aprovecho para decirlo ahora, no solo está la idea de caída, sino que la idea de caída, una caída que finalmente consiste en ser engullido por las aguas, coincide plenamente, Lucas, con la idea de diluvio. O sea, que también aparece en todos estos relatos y desde luego en el relato bíblico. Con lo cual la Atlántida, no sé si podemos coincidir en esto, en todo caso es algo antediluviano desde esta interpretación. Sí. La caída, en definitiva, tiene su momento culminante, su momento final con el diluvio universal, con lo cual la Atlántida como civilización es antediluviana. Y ahí, claro, estamos hablando desde nuestra perspectiva de decenas de miles de años atrás. Claro. Efectivamente. Los egipcios, como bien decís, toman, ¿no?, esta idea de esa civilización primordial, primigenia, anterior. Es la dinastía 11ª fundadora del Imperio Medio. Estamos hablando de 1900 años antes de Cristo, que hablaban de un lugar, es decir, mucho tiempo antes, en esta época se hablaba de... Para atrás. Correcto. Situado en tierras de Amenti o Duat, el inframundo donde se celebra el juicio de Osiris, juicio final que puede tener incluso puntos de coincidencia con la idea del juicio final cristiano, un momento apocalíptico y definitivo para la historia, donde se sitúa el trono del dios Shu, el equivalente al titán Atlas, que es de donde la Atlántida toma el nombre. Por eso, el texto funerario más importante del Imperio Nuevo en el Antiguo Egipto, que es el Libro de los Muertos, como algo ya mencionaste, contempla un ritual que ayudaba, ¿no?, justamente a atravesar el juicio de Osiris, y que decía: el viejo Dios, el grande, ha puesto en mis manos el país de los muertos. Dice, la bella Amenti, isla del trono acuático, también denominado Itland o Atlant. Bueno, pero pará, y ahí caen, esto está en el Libro de los Muertos de los egipcios. Pero y ahí que entra, bueno, nos vamos a desordenar porque no, pero ahí entra en juego, mejor dicho, entra en la escena, entre muchas otras, Atlant, de ahí viene Atlántico, que desde el lado americano, con la idea o con esta idea de una tierra mítica, Tlapalián, que era real, que se la consideraba real, o Tulián, Tierra del Sol o Tierra Roja, es de donde había ido hacia lo que actualmente es México, Quetzalcóatl, el dios blanco, y a donde vuelve, y a donde han ido hombres como el emperador Huemac, el autor del Códex Chimalpopoca. Entonces, hay varios ejemplos más que podemos citar, pero todos hablan en definitiva de una isla atlántica, ¿no? Sí, de una isla atlántica, de una tierra rodeada por agua. Y fíjate que también aparece algo muy no ágida, por así decir, siempre aparecen los salvados del agua, si hablamos del diluvio y la caída final de la Atlántida, como la Biblia nos habla de Noé, ¿no?
correcto. Sí. Bueno, ya que estamos en ese tema, después quiero Bueno, volver a Platón. no, dale. Quiero volver a Platón porque pero tengo aparte, más. no, hay muchos ejemplos, pero lo Bueno. dejamos porque se nos va a ir el tiempo, pero... Bueno, pero ¿cuál es la descripción? ¿De qué se trataba? De una confederación de 10 reinos, ¿no? Manejaban con precisión el arte de la herrería, manipulaban un metal que no está en nuestra tabla periódica, el famoso oricalcum o oricalco, que era una, según los relatos, era como un metal más noble que el oro, es decir, claro, el propio oro era una depreciación del oricalco. Fíjate, ¿no? Que cómo tiene que ver con el mito de las edades. Claro, y lo de la degradación, incluso de los metales simbólicos, totalmente. Era la mayor potencia militar jamás vista, capaz de reunir 10.000 carros de guerra con sus correspondientes dotaciones, 120.000 jinetes, más de 1 millón de soldados de infantería y 1.200 naves de guerra. Quizás por eso todos coinciden, parece ser una civilización que los venció la soberbia y que dejaron rendir tributo a la divinidad. Y bueno, Poseidón, que era para los griegos el dios de los mares, decidió en determinado momento castigarlos, azotarlos, ¿no? Te das cuenta que la soberbia es el pecado luciferino, ¿no? Correcto, Lo que correcto. nos ha expulsado del Edén. Eran claro. tan maravillosos en su civilización, habían alcanzado un estado de plenitud y perfección que sintieron que podían prescindir de la benevolencia y la gracia de los dioses, de la divinidad, ¿no? Se trata de una isla muy grande, que existió 9.500 antes de nuestra era, mayor a Libia y Asia juntas. Poseía una estructura basada en círculos concéntricos de agua y murallas. Era una tierra próspera, frondosa, ubérrima en pasturas y de amplia fauna también. Y el conocimiento de los atlantes era directamente dado por los dioses. También hay un elemento que siempre está jugando y concomitante, es que ellos habrían recibido como un estado preedénico, es decir, edénico, habrían recibido un contacto con la divinidad mucho más directa. Si acá está otra vez el tema de la edad de oro, un estado donde lo humano y lo divino estarían casi confundidos. Ahí hay un punto. Es un elemento arquetípico. Sí, pero ahí hay un punto para detenernos, ¿no? Incluso para mirarlo desde la tradición bíblica. Claro, porque si nos vamos a las tradiciones indoeuropeas, lo propiamente edénico sería Hiperbórea, ¿no? O claro. Por lo menos, sí, la edad de oro. Ya la Atlántida es un grado inferior, pero muy cercano. De todas formas, de acuerdo con la teología católica más ortodoxa, y aquí lo cito a Brady Obeit, entre otros, lo cierto es que hay una tradición adámica, que es previa a la tradición natural de la buena filosofía, de la auténtica filosofía, Platón, Aristóteles, etcétera, y previa a la revelación de Cristo, ¿no? La tradición plena de Jesucristo, y coincide con lo que decían incluso los antiguos griegos, que aquellos hombres antiguos estaban más cerca de la divinidad y por lo tanto los hijos de Adán, aún después de la caída, tenían todavía una mayor sabiduría y un grado de corrupción producto de la caída menor que, digamos, después hay una suerte de efecto dominó, claro, en términos de esa corrupción. Bueno. Y lo que yo dije antes de la corrupción, digamos, que produce la caída, tiene que ver con la pérdida del contacto directo con la divinidad. Lo que vos decías, en definitiva, es ciencia infusa. No, claro. Ciencia infusa. A ver, que es uno de los dotes perdidos con el... Es que aparece en el Critias. La estirpe de los atlantes desciende supuestamente de los amores entre Poseidón y Clito. O sea, hija de Evenor, ¿no? Hija de Evenor y de Leucippe. Clito tuvo 5 pares de gemelos, que serían los 10 reyes. Esos 5 pares de gemelos serían los 10 reyes atlantes que gobernaron prósperamente, bien digo, esta, portentosa civilización. Poseidón se enamora de Clito y la isla en una montaña rodeada de anillos de agua. Fíjate cómo esa figuración coincide con las descripciones que se hacen de la Atlántida. A mí me llama la atención de que esta idea de la mujer aislada, que además aislada por Poseidón, aparece como figuración en toda la cultura helénica. Homero, por ejemplo... Aislada por la deidad. Perdón. Deidad, es decir, Poseidón aísla a Clito. En Homero, por ejemplo, que es el primer gran poeta heleno, por lo menos del que tenemos conocimiento, siglo VIII antes de Cristo, en la Odisea, en la segunda gran epopeya,
nos habla de Ulises, que en su camino de retorno a Ítaca después de la guerra de Troya, para retornar con su amada Penélope y su hijo Telémaco, que eran hostigados por la mesa de los galanes, Antino a la cabeza, aparece en una isla con amnesia, la isla llamada Ogygia, no habla de la Atlántida, pero al otro lado de las columnas de Heracles aparece también este arquetipo, ¿no? Donde la diosa Calipso, hija de Atlas, nuevamente, se enamora de él. Y los 7 años, porque otro de los elementos que se habla, digamos, sobre el que se habla acerca de los atlantes era de que poseían la fuente de la juventud, una cosa así, ¿no? Y los 7 años que Ulises permanece en la isla de Ogygia junto a Calipso, no envejece. Está como detenido en su vejez, ¿no? Este es un arquetipo. El historiador jonio Heródoto de Halicarnaso también habla de unos atlantes que habitaban en las cercanías del monte Atlas, en la zona occidental de Libia, norte de África. Hay un atlantólogo, Georgios Díaz Montexano, que identificó más de 200 referencias en textos egipcios sobre la Atlántida. Respecto de perdón. Para seguir esto, ya la cultura también brahmánica, hindú, ¿no? El Bhagavata Purana, nos habla de un lugar mítico cuyos moradores ostentaban y gozaban de juventud eterna, igual que Ulises. Y después está los antiguos britanios, que llamaban Avalón, te iba a decir eso, donde crecían las manzanas de la inmortalidad, es decir, era en el mismo lugar. ¿No son las manzanas de las Hespérides? Bueno, custodiadas por las Hespérides, precisamente. Es posible que remita a lo mismo, ¿no? Hay otro atlantólogo, Jürgen Spanut, que en 1985 afirmó la existencia de documentos históricos independientes de los que se sirvió Platón, sin dar muchos más detalles. Dice que hay documentos que nada tienen que ver con Platón, que hacen referencia también a la Atlántida. Y hay un elemento, o 2 elementos más que quiero también referirme, que es la montaña en el centro de la isla, ¿no? Que Egipto habla del dios creador Atum, que surgió de Nun, las aguas profundas o las aguas primordiales, sobre una montaña, ¿no? Escalonada. Los sumerios hablaban de la montaña ancestral, emergida de las aguas primigenias de las que nació el dios Enlil, dueño de las tablas del destino. Y en la India, el monte Meru, sobre el que se encuentra el jardín del Brahman, situado en el centro del mundo y sobre el que brilla la estrella polar. Los persas lo llamaron monte Hartsbuts. Quiero decir, también aparece la idea de una montaña en el centro, sí, descrita por distintas culturas. Lo de la montaña siempre aparece como una suerte también de figura simbólica de lo que tiene que ver o de lo que remite siempre a lo alto. Mira, agrego, en cuanto a esta idea de un lugar en Occidente, de una isla que está rodeada y custodiada por aguas, esas aguas después de la caída que se convierten, como se le llamó hasta la época del Imperio Hispánico, el mar tenebroso al Atlántico, claro. Porque son las aguas en definitiva de la muerte o de la muerte previa a la iniciación, hay también toda una simbología profunda. En la Biblia, el que va por Occidente o hacia Occidente, hacia el fin de la tierra, es Enoch, donde también hay, a donde llega Enoch, que según el Apocalipsis de San Juan va a volver sobre el final del reino del anticristo. Ahí hay árboles divinos custodiados por el arcángel San Miguel que dan vida y salvación a los elegidos, pero no estoy leyendo textual, es un parafraseo de mis apuntes en mi cuadernillo, en mi modesto cuadernillo, pero que ningún mortal puede tocar hasta el día del juicio final, fíjate la idea del juicio, y ahí recordemos que de acuerdo con el Apocalipsis, Enoch y Elías van a volver. También hay una leyenda medieval, esto lo refiere Ébola, de que monjes navegantes de los monasterios de San Matías y San Albaeus han llegado por tierra a una tierra atlántica en donde estaban estos frutos. Esa sí es una leyenda medieval. Hay acá un punto interesante, si bien dejamos en claro que en principio
la Atlántida no sería el jardín del Edén, sino lo que vendría apenas después de continuación. esa, claro, la primera civilización humana heredera de lo que de este Adán que queda expulsado, pero que no cae, sí cae, pero no queda completamente corrompido en cuanto a todo lo que trae consigo. Sino que hay una degradación más paulatina. Claro, ¿no? Efectivamente, hay una degradación, efectivamente. Siempre me llamó la atención que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los hombres vivían 120 años. Bueno, longevidad. La longevidad que mencionan de los patriarcas, por ejemplo, de los textos veterotestamentarios, ¿no? Sí, totalmente. Es como que tenían otra condición de vida, con la precariedad por ahí tecnológica que uno le podría atribuir a aquellas... En algunas culturas incluso se hablaba, de otras dotes, de una... Y esto podría tener que ver con la falta o con la ausencia en nuestro tiempo de fósiles, de razas de huesos blandos, claro, ¿no? Que habitaban al norte. Pero lo cierto es que esto lo apunta Ébola, es interesante que en la teología católica el jardín del Edén no desaparece como lugar. Claro, no. No se destruye como lugar. No. Es como esto es un lugar del que somos expulsados, pero nunca se... Claro, y está esta idea también de aquello que de pronto queda oculto a la mirada del hombre caído. Claro. Que tiene que ver con la pérdida del estado de pureza originario que con el tiempo se va degradando cada vez más. Agrego esto que decía de Notch, y en la misma dirección hay mucho, pero vos mencionaste los celtas y gaélicos, que justamente hablaban de Avalon, donde en definitiva habían procedido, era la tierra de los vivientes, Mamel o Avalon estaba a occidente, ahí había, digamos, lo que permitía la inmortalidad, y allí habían vuelto los que habían venido, que habían sobrevivido a ese diluvio, a esa gran catástrofe. No solo habían regresado, sino que también los héroes legendarios como el rey Arturo, como Condelat, Oisin, Cuculain, vuelven. Y siempre está custodiado por una mujer, porque aquí sí, y esto también lo apunta Ébola, ya, digamos, aparece la mujer virgen como, digamos, como como una figura espiritual de custodia de todo este ámbito o de toda esta instancia. Tú sabes que yo, estudiando para mi libro sobre Cristo, que tuviste la gentileza de prologarme, investigué mucho el tema del arquetipo del Dios que nace de una virgen, y es un arquetipo muy atlante. Es un arquetipo muy atlante. No quiere decir que no tenga su correspondencia en otras tradiciones. Claro, porque Hiperborea no tiene el principio espiritual masculino más que nada, ¿no? Es cual, solar, apolíneo entero, pero sí, Pero la idea de la mujer virgen, ¿no? Es un arquetipo muy atlante. Sí. No lo encontré en otras retazos, en otras tradiciones como originario, ¿no? Sino como apelado. Pero sí, por supuesto. Yo soy partidario, por ejemplo, con el tema del cataclismo, te me echo esto, con el tema del gran cataclismo, que puede haber sido un tsunami, un fenómeno, no llamémosle sobrenatural, pero sí excepcional, climático excepcional. También puede haber sido voluntad de los dioses, como todo lo que la madre naturaleza nos brinda o nos priva, puede ser voluntad de Dios. Por causa, por supuesto, directa o primera o segunda. Por supuesto. Sí. Bueno, en el Génesis, como bien dijiste, tenemos a Noa, que construye un arca por orden de Dios, ¿no? Porque lo considera un hombre justo y obediente para salvarse y como para recrear la humanidad. Sí. Una renovación, hay una renovación, hay casi un nuevo pacto. La renovación completa es con Cristo, ¿no? Obviamente, todas las cosas. Ese elemento de renovación, de que algunos se salvan del cataclismo, es muy antiguo, aparece en la tradición sumeria, sobre todo en el famoso libro del poema de Gilgamesh, con la figura de Utnapishtim, también conocido como Siusudra, que es el mismo Noé, quien recibe información de Enki. Recordemos que en la tradición sumeria del dios Anu había como dos reyes dioses, dos príncipes, dioses que eran, uno ya lo mencionamos, Enlil, y otro era Enki. Uno era el guerrero y el otro era el dios de la ciencia y de la creación, que sería el creador de la humanidad. Es algo así como el arquetipo de Prometeo, que baja el fuego sagrado y se lo da a los hombres. Enki le informaría a Siusudra de un gran cataclismo y le pide, se anticipa a que construya una gran embarcación y se pueda salvar del diluvio. Este elemento
aparece también repetido muchas veces y también podrían coincidir. Para los griegos, por ejemplo, es igual. Zeus envía un castigo divino y Prometeo, que da a los hombres el fuego sagrado, por eso digo que es el arquetipo también de Enki, avisa a Deucalión que construye un barco y se salve junto a Pirra, su esposa. Y también tenemos a Manu en el mito hindú, que hace lo propio y termina, digamos, con su barco posado en el monte Himavat. Entonces, por eso, no soy partidario de ver estos elementos como plagio. Hay gente que ve estos elementos de coincidencia y dice, no, porque la Biblia es un plagio de un antiguo escrito. No, porque hay diferencias aparte geográficas e históricas que son enormes. A ver, sobre la idea de la Atlántida o de una civilización prediluviana que sucumbió producto de un gran cataclismo, esto lo he buscado el dato, alrededor de 68 relatos distintos que se encuentran presentes en casi todas las culturas del mundo. Y esto me abre... Culturas que no han tenido contacto entre sí. Claro, ese es el tema, si no... Bueno, ahí dispara la hipótesis de que podría tratarse de un elemento real. Totalmente. Del cual las distintas narrativas contaron su versión con elementos propios a cada cultura. O una narrativa que tiene un aspecto eminentemente real en cuanto a lo fáctico, en cuanto a la facticidad, a los acontecimientos y elementos simbólicos relativos a fenómenos espirituales asociados a esos acontecimientos que habrían sido reales, pero totalmente. Por eso el caso americano, cuando uno ve, no solo en aztecas, de hecho los aztecas, entre otros, los nahua, asumían que su cultura había sido fundada muy lejanamente por Quetzalcóatl, más allá de la degeneración que, si esto ha sido así, el culto a Quetzalcóatl después experimentaría para cuando llegan en el siglo XVI, finales del XV, principios del XVI, los españoles. Eso desde ya. Mirá, no me quiero ir de Gilgamesh, porque Gilgamesh va después y él ahí adquiere la inmortalidad. Claro. Porque cuando ya estaban las aguas... El viaje de Gilgamesh que le da la inmortalidad. Y ese viaje por las aguas del mar tenebroso es o la muerte, por la que todos después de la caída tenemos que atravesar para llegar ahí, o el viaje iniciático. Claro. Con la prueba iniciática que implica primero morir, una muerte espiritual. Claro. ¿No? Sí. Mira, la vía occidental, porque es hacia occidente, y esto del jardín divino, donde reina, y acá lo tengo que leer, perdón, está muy bien. Decían los caldeos, Atrachasis Shamashnapishtin, coincide perfectamente con esto de la vía de Zeus, que era también hacia occidente, a la isla de los héroes, sobre el lejano mar que conduce hacia las alturas del Olimpo, y ahí aparece la isla y esta simbología de las alturas olímpicas, ¿no? De la montaña, la isla que es montaña. Pero además, en el Tíbet, el paraíso occidental, donde hay árboles con frutas de oro, y Mutu es figurado con cuerdas, con una cuerda, porque arrastra los ánimos a occidente. La cantidad de concomitancias es gigantesca. Es increíble, y siguen siendo un misterio. Algunos datos, con esto yo voy cerrando, después si vos querés aportar algo más. Mira, lo mismo se pensaba, por ejemplo, sobre Troya, como la gran epopeya de la guerra de Ilión, de Troya, intervienen los dioses, ¿viste? Las teomaquias, y entonces como Afrodita y Apolo estaban del lado de los troyanos, y Poseidón y el resto de los dioses estaban del lado de los aqueos, y la guerra intervenían dioses y hombres. Todos pensaban que era la imaginería homérica que describía esa gran guerra, esa gran batalla primordial. Sin embargo, en 1872, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, de 49 años, descubrió en la región de Troas, esto es noroeste de Turquía, las ruinas de lo que probablemente haya sido Troya, la civilización de Troya. Esto cambió obviamente la forma de pensar la guerra de Troya. Se pensaba simplemente que se trataba de una figuración aleccionadora, cargada de moralejas, de enseñanzas que guiaban la conducta del mundo griego, pero en realidad probablemente eso, a lo mejor esas alegorías podrían desprenderse de una batalla real que tuvo lugar y que efectivamente aconteció en la historia. Yo creo que realmente está todo demostrado. Esto generó, por eso, geológicamente esto generó que pase lo mismo con la Atlántida. Es decir, nosotros estamos pensando,
muchos miembros del mundo arqueológico, estamos pensando en la Atlántida como mera imaginación, pero que no sea cosa que nos pase lo que pasó con Troya. Puede pasar el mismo camino. En 1883, un escritor y político estadounidense, Ignatius Donnelly, publicó La Atlántida, el mundo antediluviano, en el que dispara la hipótesis de la existencia real también. Estamos hablando de cómo eran los pensadores decimonónicos, positivistas, claro, y fácticos, totalmente. y consideraban que en realidad todo lo que de mito engloba a la Atlántida, rodea a la Atlántica, tiene que tener su asidero originario en un acontecimiento real. Tercera cuestión. La primera civilización humana, y estos son registros de historiografía más moderna, la primera civilización humana del hombre blanco occidental, por así llamarlo, se registra en la zona de Coto de Doñana, Coto, en Huelva, en España, la cultura de los tartesos, que vendrían a ser los primeros herederos, los pocos sobrevivientes, si es que hubo alguno, de aquel continente blanco llamado el Atlántico. Los últimos Atlántides. Los últimos Atlántides. Míticamente la raza roja. Exactamente, raza que roja. luego fueron al mar Caspio, y en algún lugar entre el mar Caspio y el Cáucaso. De ahí lo caucásico, la raza caucásica. Claro. Y después migraron al Valle del Indo, donde estaría la cultura indoaria. Esto generó, por ejemplo, que en 1938 el Reichsführer, ¿no? en la Alemania del Tercer Reich, Heinrich Himmler, organizara una expedición al Tíbet con el objetivo de encontrar restos de descendientes de la mítica Atlántica. O sea, que hubo intentos de encontrar algo, ¿no? Real y concreto. La entrevista, digamos, con el Dalai Lama, con el Lama, claro, de la época, que hacen los científicos de aquel momento, o por lo menos el jefe de expedición, y es la famosa película que se filmó en Argentina, o sea, refiere a esto, 7 años en el Tíbet, que se filmó en la provincia de Mendoza con un todavía muy joven Brad Pitt. Brad Pitt, correcto. ¿No? Sí, efectivamente. Y para el 2005 se organizó, con esto termino, en la isla de Milo, en Grecia, el primer congreso de las hipótesis sobre la Atlántida, donde se invitó a más de una treintena de expertos, investigadores, profesores de ciencia, historia, arqueología, donde exploraron las distintas hipótesis sobre la Atlántida y donde ninguno, absolutamente ninguno, dijo atreverse a descartar la hipótesis de su existencia real. Porque queda claro, cuanto más avanzamos, Lucas, que es mucho más lo que no sabemos que aquello que todavía nos queda por descubrir. Mira, un ejemplo que el otro día comentaba con gente joven, hasta no hace mucho tiempo atrás, hasta hace muy poco tiempo atrás, muchos autores sostenían que la presencia humana en América tiene 20.000 años a lo sumo, o sea, una veintena de milenios. Y ahora, cosa de 4 o 5 años atrás, en Canadá se descubren restos humanos con reliquias, podríamos decir, que datan de 40.000 años atrás, con lo cual el marco histórico o temporal se duplicó, y sería muy ingenuo pensar que en el medio no pasó nada, y eso le da un marco que como mínimo determina una factibilidad en términos de lo que sabemos de presencia humana en América, como para que diversos relatos hayan podido tener, en caso de haber sido ciertos, el marco temporal o ubicarse dentro de ese marco temporal que se nos duplicó de golpe, porque no es pavada decir 20.000, saltamos a 40.000, es exactamente el doble. Lo de la Atlántida también es una historia, entiendo que de milenios, no es que la Atlántida duró 5 años y después pasó todo lo demás. Desapareció en un día y una noche, claro, según la descripción. Pero lo que duró, claro, no. Porque el proceso de degradación atlántide es previo. Y ahí hay dos interpretaciones que los autores hacen, y tal vez las dos sean compatibles en algún punto o no, eso ya lo dejamos planteado, pero hay dos interpretaciones. Esta suerte de fenómeno están quienes hacen una interpretación espiritual y finalmente psicosocial y cultural, pero de orden espiritual, y la interpretación étnico-histórica. La interpretación psicoespiritual habla de una lucha interior
en donde de pronto aparece el elemento que los griegos van a conocer como hibris y que en la teología católica es tan importante por lo luciferino, que es la soberbia. El ibris. Claro. Y está la interpretación étnico-histórica que habla, en definitiva, de una lucha exterior y en donde hay una serie de mezclas que conducen a una suerte de hecatombe cultural. Perdón, que no están en contradicción. No. Ambas interpretaciones pueden confluir y tener su parte de verdad, digamos. Totalmente, y habría que ver en qué parte y cómo se podrían incluso conjugar. No hay que olvidarse que en Génesis 6, versículos 4 y siguientes, se habla de los Ben Elohim, hijos de los dioses. Así que son testimonios que en este punto tienen alguna concominancia con los que Platón nos ofrece en el testimonio de Critias, bueno, su referencia al testimonio de Critias. Y además, yo lo que quería decir, bueno, no quería dejar de mencionar que Cicerón mencionaba que los antiguos, en De Legibus dice esto, los antiguos por haber estado más próximos a la divinidad, tenían un mayor acceso a la divinidad, cosa que Platón también dice, que los hombres antiguos eran más sabios que ellos, y habla tal vez de los primeros padres de la humanidad. De los últimos Atlántides, según Ébola, una vez ya salidos los últimos Atlántides, en América habrían sido la base étnica de nahuas, de la cultura, o la matriz que dio lugar a la cultura, de la cual después serían continuadores o tributarios a su manera, nahuas, aztecas y toltecas, y en el caso europeo, y coincide con lo que decías, creto-egeos, eteo-cretenses, pelasgos, licios, kefti egipcios. O sea, termino con esto. La ibris vuelve a aparecer en nuevo escalón de descenso en la Biblia con el relato de la Torre de Babel. Es un pecado de ibris, de soberbia. Muchos autores, algunos de ellos católicos y otros que nada que ver, y que de hecho hasta no tienen ningún, digamos, tipo de conexión con el catolicismo, el relato babélico de confusión de lenguas puede terminar de interpretarse como una ruptura total ya, con lo que quedaba de recuerdo y por lo tanto de tesoro de sabiduría, o no sé si total, pero una ruptura más grande todavía, con lo que quedaba de recuerdo, de tesoro de sabiduría, con los atlantes que habían logrado sobrevivir, ya caídos y corrompidos, y habían dado lugar a estas culturas. Pero se termina de corromper ahora ya el recuerdo, o se corrompe más, no sé si se termina, pero se corrompe más todavía el recuerdo de ese depósito de sabiduría que venía por esa conexión de un mundo ya perdido. Como última referencia, todos quieren ir, bueno, me acuerdo de la canción de los Pet Shop Boys, Go West, ¿no? Por eso me lo noté. 3 referencias de autores para el análisis de la tradición primordial desde una perspectiva, si se quiere, católica. Padre Alberto García Viera, que hablaba de la tradición adámica, eso lo mencioné. Jacques Maritain, en la buena época de Jacques Maritain, después tuvo época donde yo por lo menos, claro, que hablaba de la revelación primitiva. El padre Vervedet, que hablaba de la sabiduría de los pueblos antiguos. Jean Danielou, que hablaba de la religión cósmica y de la alianza Dios-Noé. Y en Argentina acá teníamos al padre teníamos, y quedan sus obras, el padre Julio Meinbiel, que hablaba de la gnosis o cábala buena, haciendo referencia a ese depósito de sabiduría que después de la caída, aún así Adán conservó y transmitió a sus hijos, ¿no? Esto, bueno, para el que quiere una referencia más desde el punto de vista católico, vinculado, no es que sea exactamente igual, pero vinculado a esta problemática. Pablo, una vez más, hemos intentado en este breve espacio abordar el mínimo indispensable para lo que es realmente una biblioteca, lo que es una verdadera pléyade de caminos inexplorados, que invitamos a usted que está del otro lado a seguir indagando, ¿no? Y buscamos la controversia y la polémica sobre el tema, porque es un tema que a mí particularmente, yo se lo propuse en esta oportunidad. Pablo a veces me propone temas para desarrollar. Esta vez lo propuse porque a mí en lo personal, y sabía que a Pablo le iba a gustar este tema, y seguramente a ustedes también. Esperamos. A los brujuleros que nos suben, y tiene que haber una coincidencia. Pero aparte, ¿qué nos deja el sabor? Bueno, una cosa respecto de Meinbiel, siempre sugiero el libro de la Cábala del Progresismo, es ahí donde habla obra maestra, ¿no es cierto? Tradición judeo-católica, Cábala buena, o gnosis judeo-católica, Cábala buena. Bueno, es una obra de referencia, eso siempre no me canso de recomendarlo, es esclarecedor. Nos deja el sabor que creo que tenemos todos los que en algún momento de la vida... De querer saber más. Querer saber más y de saber que algo se nos perdió en el camino y a algún lugar tenemos que volver. Estamos añorando, el hombre creo que transita por la historia
añorando un lugar de plenitud al que necesita volver a través de pruebas, hacer el viaje del héroe tal vez, ¿no? Claro, el retorno del héroe. Así Yo es. me quedo con la frase de Emilio Comar, orden y misterio. Tenemos que volver a poder convivir con algo del orden de lo misterioso. Así es, muy bueno. Será hasta la próxima. Chao, hasta luego. Hasta luego. In Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.